nombre es Andrea y soy integrante del grupo 5 del curso Evaluación Educativa. En esta oportunidad abordaremos la evaluación de resultados del programa PTA, Todos a Aprender, en el IRD Girón de Blancos, propuesto en el libro Investigar en Evaluación, específicamente en el capítulo 3. Es así como se desarrolla en el marco de la investigación evaluativa, donde el objetivo general es evaluar los resultados del programa Todos a Aprender en los componentes pedagógico y de formación situada, llevado a cabo en el IRD Girón de Blancos del municipio de Caquetá, Cundinamarca. Para el desarrollo de la evaluación se analizaron los resultados obtenidos por los estudiantes en el área de matemáticas y lenguaje, en las pruebas saber, y los logros alcanzados por los docentes en su práctica educativa, en el periodo comprendido entre el año 2012 y 2016 en la institución educativa. La investigación tuvo un enfoque mixto, basado en el modelo de evaluación de referentes específicos. ¿Y en qué consiste el modelo de evaluación? Se denomina así este modelo porque distingue referentes de evaluación como lo son el contexto, los objetivos, los recursos, el funcionamiento, la población y los resultados. Continuamos con el objetivo general, que es evaluar el PTA en el IRD Girón de Blancos en los componentes pedagógicos y de formación situada en relación con los resultados de los estudiantes en las áreas de matemática y lenguaje en las pruebas saber y de la práctica de los docentes en el periodo comprendido entre el año 2012 y 2016. Los objetivos específicos son caracterizar la población beneficiaria del PTA en el IRD Girón de Blancos, analizar los resultados de las pruebas saber tercero y quinto en las áreas de lenguaje y matemática en el periodo comprendido entre el 2012 y 2016, describir el alcance de las metas propuestas por el PTA para la institución en los componentes pedagógicos y formación situada, formular indicadores de resultados en relación con los componentes pedagógicos y de formación situada. Y por último, elaborar recomendaciones al proceso de mejoramiento del programa dentro de la institución. Con el objeto de la evaluación busca brindar aportes al programa para la toma de decisiones pertinentes en los casos que se requiere. El concepto de evaluación utilizado para este proyecto es la evaluación de resultados. Son los cambios que producen en la población objeto y en el contexto físico-social. Lo normal es que si los resultados se producen, estén previstos en los objetos. De acuerdo con Brenner, la evaluación por resultados se refiere a si el programa produjo o no cambios, el nivel o magnitud de los cambios producen globalmente o subgrupos de la población, intensidad o profundidad de los cambios y la calidad de los cambios. Continuaremos con el desarrollo de la pregunta ¿cómo se recolectaron los datos? Es importante considerar para la recolección de datos se deben reunir 3 requisitos: confiabilidad, validez y objetividad. Los instrumentos que se utilizaron en la investigación fueron de tipo cuantitativo y cualitativo. Entre ellos encontramos el cuestionario de requerimientos del componente pedagógico y análisis documental, que consistió en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables. La revisión documental de estudiantes y docentes, de pruebas saber, con el cual se pudo extraer datos acerca de la posición de los implicados, pero también un aporte inicial al evaluador. Entrevista semiestructurada, que pretendió describir los resultados de una interacción comunicativa con inferencias para llegar a las conclusiones. Indicadores sociales que permitieron dar cuenta de una realidad social que refleja su evolución y desarrollo. ¿Cuáles son las técnicas de análisis que se utilizaron en el caso? Para el proceso de investigación se abordó a través del enfoque mixto, donde se evidenció un análisis de los datos cualitativos y cuantitativos para el programa del PTA. Se usan fórmulas estadísticas y para el cálculo de los diferentes indicadores y promedios de los resultados de las pruebas saber para los comparativos que realiza desde el 2012 al 2016, y para los datos cualitativos se usa la teoría fundamentada para el triangular de información recolectada en todos los instrumentos de recolección de datos utilizados. ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Alejandro. A mí me tocó dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuáles fueron las etapas de desarrollo de la evaluación? Dentro de ellas contemplamos 4, que son la caracterización, el cálculo de cumplimiento, los indicadores del proceso y las recomendaciones. Dando seguimiento a la caracterización, hacemos referencia a una población del 2016, donde se contempla a los docentes, tutores, rectoría y estudiantes en dicho proceso.
Aquí se hace énfasis en los objetivos en los cuales se aplica la prueba saber a los grados tercero y quinto en las áreas de matemáticas y español. En la parte del cálculo de cumplimiento se hace énfasis en las metas a las cuales debe llegar este proceso de enseñanza y aprendizaje, los cuales los niños están trabajando por el acompañamiento de los docentes. Dentro de ello encontramos un componente que es el pedagógico, y es allí donde hacemos el lineamiento del trabajo del plan de estudios, y se hace énfasis también en la evaluación formativa y sumativa dentro de este mismo proceso. Es importante tener aquí en cuenta el material que se brinda a cada uno de los docentes para que pueda ser aplicado dentro del aula de clase. Allí también encontramos otro componente y hace referencia a la interacción del aprendizaje que tiene la comunidad con todo el proceso en el cual se presentan las debilidades y dificultades en dichas pruebas. Se hace énfasis en que se debe capacitar a los docentes y la parte de administrativos para que contemplen allí dentro del currículo cuáles son los elementos que se deben tener en cuenta frente al desarrollo de las mismas. En los indicadores se tiene en cuenta durante el proceso los estándares nacionales que vienen ligados a lo que hace referencia al MEN, donde los profesores deben preocuparse por enseñar de la misma manera en que evalúan. En la parte de las recomendaciones se viene contemplando en ese programa que se debe tener en cuenta el currículo en las dos asignaturas, en matemáticas y lenguaje. Es importante realizar periódicamente pilotajes donde se pueda evaluar a los estudiantes y verificar si durante el proceso hay una mejora continua frente a estas pruebas que miden a la institución. Y por último, es importante tener en cuenta los derechos básicos de aprendizaje de cada una de las asignaturas para que éstas estén enrutadas y articuladas con el currículo académico. ¿Cuáles fueron los resultados? Miremos la caracterización de la población beneficiaria. En cuanto a la cantidad de estudiantes, se cuenta con un total de 218 niños para el año 2016. Con un 62% de niños y un 38% de niñas, distinguiéndose un rango de edades entre 6 a 15 años, lo que evidencia la vinculación de estudiantes en esta edad. Por el lado de los docentes se encuentran 11 mujeres y un hombre, entre los 30 a 65 años, siendo todos licenciados, 2 sin posgrado y 10 con especialización o maestría. Referente a la antigüedad en la institución, hay 4 docentes entre 1 a 5 años, 6 docentes entre 6 a 15 años y 2 docentes con más de 30 años. Esto evidencia una amplia experiencia en temas institucionales, a excepción de un docente que tiene un año de antigüedad. En el análisis de los resultados de las pruebas saber de tercero y quinto en lenguaje y matemática de los años 2012 a 2016, como se observan en los gráficos, los resultados bajaron año tras año con tendencia en la proporción en el nivel mínimo y disminución de otros niveles en lenguaje y aumento de la población insuficiente en matemáticas. Miremos el indicador de la meta del PTA para la institución. En lenguaje, en tercero se avanzó un 10% y en quinto un 9%. En matemáticas la situación fue diferente. En tercero se descendió un menos 23% y en quinto un menos 25%. En cuanto a la descripción de las metas propuestas para el PTA, tenemos en el componente pedagógico, en el cumplimiento del plan de estudio, aunque los docentes manifiestan que se cumplió un 76% a un 10%, otro grupo afirma que se cumplió entre 51 y 75%. Pero en la revisión documental de los planes de estudio de lenguaje y matemática con respecto a los DBA, en matemáticas se cumple en su totalidad. En lenguaje solo cumple un 59%, lo que muestra que no se ha trabajado en la articulación del plan de lenguaje con lo estipulado por el MEN, lo que refiere a una desventaja para los propósitos planteados por el área. En la ejecución de actividades del aula, con el uso del material del PTA, se refiere que el material de lenguaje es muy utilizado, lo cual se evidencia en el avance en los resultados de la prueba de saber, aunque parece una contradicción por el porcentaje de cumplimiento del plan de estudio. La razón de esto es que los libros del PTA contienen los temas principales de los DBA dados por el MEN. Por otro lado, el material de matemáticas no es muy bien aceptado por los docentes,
pues en su mayoría manifiestan que no es pertinente por el desarrollo de las clases y que además de eso demanda mucho tiempo, con lo que no cuenta el área. Por esto la investigadora propone una revisión y adecuación del material por parte del PTA, lo que representa la causa de la desventaja en los resultados de los obtenidos en las pruebas saber para esta área. En el componente de formación situada en la subcategoría interacción de la comunidad de aprendizaje, los resultados son: 1. Acompañamiento de los docentes como principio en la formación in situ. 2. Generalización de la implementación de didácticas en el aula centradas en las problemáticas directas. Y por último, la falta de implementación de didácticas coherentes con el contexto. En la subcategoría tutoría del cuerpo docente tenemos: se promovió la reflexión de la práctica pedagógica, se solicita continuidad del tutor, hay falta de tiempo para desarrollar las actividades que sugiere el tutor, se requiere mayor compromiso y disciplina por parte de los docentes y por último, adecuación de didáctica para el contexto del colegio. Una postura crítica del caso con respecto al modelo sistémico del CIPP desarrollado por Stukenfield y Zickenfield está o tiene que mirar con base a las referentes teóricas que se desarrollan en este modelo. En esto son las decisiones y las evaluaciones y sus clasificaciones de las mismas. En este sentido nos centraremos en las decisiones de diseño, que son las metas y los diseños. En las metas consideramos que los objetivos planteados por la investigación evaluativa están bien planteados, pero en el ámbito del diseño tenemos divergencia al momento de estratificar el objetivo, los objetivos específicos que desean lograr el objetivo principal. En específico el objetivo número 3, en el cual desea describir la propuesta del PTA con relación a los componentes pedagógicos y a las formaciones de las STS, que son las formaciones situadas. En el indicador del componente pedagógico existen 3 indicadores. El que tenemos divergencia es el indicador de cumplimiento del plan de estudio, sobre todo en los instrumentos que desean ellos recoger esta información, que son un cuestionario que se le hace a los docentes, a los cuales ellos responden en qué porcentaje ellos han logrado los planes curriculares. En este sentido, pensamos que carece de veracidad en la respuesta por la subjetividad que puede llevar al docente a responder esta pregunta, porque está en entredicho su rol como docente en medio de la evaluación. Entonces ahí pueden herir la susceptibilidad del docente al responder porcentajes que no corresponden a la realidad, y esto no nos lleva a la veracidad de cómo estamos midiendo nosotros esa variable. Otra discusión que nos lleva a colisión es que no solamente basta con que el cumplimiento del plan curricular lleva buenos resultados, hay que tener además todos los referentes de calidad. Ellos se enfocan solamente en el referente de los derechos básicos de aprendizaje. Si bien el IFES y la prueba SAOE llevan mucho de esta evaluación, hay otros referentes de calidad que también están evaluados en estos. Podríamos decir que son los lineamientos curriculares, los DBA, los estándares básicos de competencia, la malla de aprendizaje y las matrices de referencia, que en sí las matrices de referencia son lo que evalúa el IFE. Entonces, en este sentido, aún teniendo un plan de estudio bien estructurado desde lo curricular, que es la visión crítica que nosotros proponemos a esta evaluación, a esta investigación evaluativa, hay que llevar toda la cadena de custodia de ese buen plan de estudio a nivel curricular, llevarlo a una planificación con toda la mediación docente, con todo el quehacer docente y cómo se ejecuta esto en clase. Y las evidencias que me muestran desde la evaluación que yo estoy dando de esos aprendizajes, para que den cuenta los resultados de los aprendizajes en los estudiantes. Entonces, en este sentido, la crítica está en los instrumentos que se eligieron para este tercer objetivo específico.